Buenas tardes, iglesia, ¿cómo están? Bendiciones. Qué emoción estar juntos nuevamente aquí listos para alabar, exaltar al Señor y para escuchar su palabra. Estamos viviendo tiempos extraordinarios, difíciles es verdad, pero también tiempos donde podemos ver la gloria de Dios en medio de nosotros, su amor, su gracia, su misericordia siendo derramada en nuestras vidas. Estamos viviendo tiempos extraordinarios y siendo transformados por su Espíritu. Y este es el tema del mes de noviembre. Sabes, esta transformación se ve y se refleja aún en lo natural. Hemos podido ver cómo Dios ha estado trabajando a través de muchos de nosotros en transformar nuestro auditorio, en ver cambios hermosos y positivos en medio de nuestra casa, en el exterior, en el interior, ¿verdad? Y eso es un reflejo de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, transformándonos, pero por medio de su Espíritu Santo. Así que no sé tú, pero yo ya estoy más puesta que un calcetín para escuchar la palabra que Dios tiene para nosotros, no sin antes alabarlo, exaltarlo y confesar con nuestra boca quién es Él y que Él es el único que merece toda la gloria y toda la honra. Así que adelante. Tuyo es el nombre más grande que todos, tuyo es el reino, siempre reinarás. Y tuyo el poder, derrotaste a la muerte, eres rey. Tu corazón late hoy en nosotros, tuya es la gloria y la fama, Señor. Y por el amor que nos entregaste, nos levantamos a cantar al Rey poderoso, al que nos salvó. La gloria, la honra a ti, Señor. Con manos hacia el cielo vamos a cantar al Rey poderoso, siempre alabar. Yeah. Y todas las estrellas, tuyo es el cielo, la tierra y el mar, y tuyas las voces que hoy te alaban, todos podemos cantar al Rey poderoso, al que nos salvó. La gloria, la honra a ti, Señor. Con manos hacia el cielo vamos a cantar al Rey poderoso, siempre por su eterno amor, todos mis pecados Él perdonó. Con manos hacia el cielo vamos a cantar al Rey poderoso, siempre alabar. Yeah. Somos tu pueblo por tu sangre, Jesús. Somos perdonados con manos al cielo, hoy nos levantamos. Somos tu pueblo, somos perdonados con manos al cielo, hoy nos levantamos. Somos tu pueblo, somos perdonados con manos al cielo, hoy nos levantamos. Poderoso, al que nos salvó. La gloria, la honra a ti, Señor. Con manos hacia el cielo vamos a cantar al Rey poderoso, siempre
Hola, iglesia y amigos que nos se conectan por este medio. Sean ustedes bienvenidos. Vamos en esta hora a ver un tema que le hemos llamado Investidos del Poder del Espíritu Santo. Antes hagamos una pequeña oración. Sí, bendito Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar en tu bella presencia, Padre. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, y que esta palabra, Señor, llegue, Señor, a nuestro corazón, Señor, para que tú seas, Señor, el que dé las pautas, Señor, el que dé las estrategias, el que abra, Señor, el camino, Señor, que debemos de seguir, Padre Santo. Te lo pedimos, Señor, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Dice la Escritura en el Evangelio de Lucas 24:49: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. La definición que se usa para investido, esta mención en el Antiguo Testamento, nos conduce directamente al significado del término en sí mismo, ya que la palabra investidura se refiere aquí a un otorgamiento de poder y autoridad. En este caso, en el Antiguo Testamento, es para un rey. El diccionario define la investidura como el carácter que se adquiere con la toma de posesión de ciertos cargos o dignidades. Hoy hablaremos de algo que a nuestras vidas como cristianos, como hijos de Dios, nos debe interesar, y es ser investidos del poder del Espíritu Santo. Quizás surge la pregunta: ¿por qué es importante ser investidos? La respuesta es porque Dios quiere hacer con nosotros cosas grandes para su servicio y para servir a su iglesia. En el libro de Hechos, capítulo 1, en el versículo 8, en la traducción del lenguaje actual, dice: pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria, y también en los lugares más lejanos del mundo. Es el momento en el que nuestro Señor Jesucristo, vamos a decirlo de esta manera, está despidiéndose de sus discípulos y quienes le acompañaban en ese momento, y les daba la instrucción de regresar, pero esperar una promesa que se había dado para ellos, que era la del Espíritu Santo, y que vendría en el momento exacto. Pero esto nos lleva también a otra pregunta: ¿por qué nosotros? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué el hombre tiene esa oportunidad? El Señor le quiere dar eso al hombre. Y Jesús nos entiende como hombres que somos, pues Él se hizo hombre y también pasó por el proceso de la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para cumplir con su ministerio que vino a ejercer en este mundo. ¿Qué es llenura? Y dice el diccionario que llenura es la abundancia en gran manera. Quiere decir que no es escaso. Llenura no es escasez. Llenura es abundancia, pero en una manera que sobrepasa el límite, hasta que sobre y abunde, podríamos decirlo.
Veamos qué dice Lucas 4:1 en la traducción del lenguaje actual, en la versión, y dice que el Espíritu de Dios llenó a Jesús con su poder. Y cuando Jesús se alejó del río Jordán, el Espíritu lo guió al desierto. En este pasaje vemos cómo después del bautizo de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo lo llevó al desierto. No vamos a hablar en este momento de lo que sucedió en el desierto. Vamos a examinar, vamos a ver que el Espíritu Santo le llevó a tener un trato en la intimidad, que quería llevarlo a ese momento de la oración. No quería que nada distrajese ese momento en esa intimidad, pero algo muy importante aquí es que el Señor fue obediente y se dejó guiar, se dejó llevar por el Espíritu a esa intimidad. El Señor conocía las Escrituras y sabía que era necesario estar en la intimidad con el Padre en esos momentos. Por cierto, algo que es muy cierto, y digo que Él sabía esto, es porque Él nos dio ese consejo, que nos dice en Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vemos que, eso es lo que el Señor nos aconsejó, ¿verdad? Porque Él sabía muy bien de la oración. Pero vayamos a Lucas 4:14-15, en la misma versión, y dice que Jesús regresó a la región de Galilea lleno del poder del Espíritu de Dios. Iba de lugar en lugar enseñando en las sinagogas y toda la gente hablaba bien de él, y así Jesús pronto llegó a ser muy conocido en toda la región. Sí. Vemos que Jesús con la llenura del Espíritu regresó del desierto y empezó a hablar. No nos dice que fue y se encerró o descansó. Empezó a hablar y a enseñar. Mencionaré otros pasajes que muestran cómo hombres llenos del Espíritu realizaron hazañas que antes de la experiencia de la llenura del Espíritu no hubieran podido o no se hubieran atrevido a hacer. En Hechos 4:8 nos dice, pero lleno del Espíritu, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió, gobernantes del pueblo y ancianos. No lo hizo con miedo, no lo hizo con pena, lo hizo con valor. La llenura del Espíritu nos da valor. En Hechos 6:5 nos dice, lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, a un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Vemos cómo la fe va tomada de la mano con la llenura. La fe es importante cuando nosotros empezamos a pedir esta llenura. Se escogió a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, un prosélito de Antioquía. ¿Por qué los escogió? Porque estaban llenos, porque se llenaron de esa presencia, de esa esencia maravillosa que es el Espíritu Santo, como un perfume. Hechos 7:55 nos dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. ¿Qué nos muestra? El que seamos llenos del Espíritu Santo no nos dice que vamos a vivir, como se dice en el mundo, en un lecho de rosa. No, va a haber pruebas, va a haber luchas, pero con esa llenura ya no vamos a tener ese temor. Vamos a ser llenos y vamos a poder actuar.
¿sí? En Hechos 22:4 dice, todos fueron llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. En Hechos 44:31 nos dice, después de que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Fue lo que dijimos anteriormente. Dios nos da, el Espíritu nos da el valor. ¿Sí? En Hechos 13:52 nos dice, y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que la llenura no nos las da para andar tristes, para andar decaídos. Sabemos que las pruebas y las luchas siempre están constantes. ¿Por qué? Porque el Señor permite que se nos pruebe hasta dónde llega la fe, ¿sí? Pero no tenemos que estar con un rostro triste, con un rostro siempre que nos vean con alegría, con gozo. Sabemos que tenemos luchas y pruebas, sí, pero los demás dicen, ¿por qué siempre se está riendo? ¿Por qué siempre está gozoso? Quieren saber el por qué. En estos pasajes vemos cómo y cuál era la relación cuando la llenura del Espíritu Santo invade al hombre que le busca. La Biblia nos enseña que necesitamos al Espíritu Santo y esto es por palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque Él es un mandato. Y recuerden, la llenura del Espíritu Santo trae, ¿qué más? Los frutos del Espíritu. Todos los frutos. Nos los debemos de saber y los debemos de practicar día con día. En Juan 14:26, en la versión Reina Valera, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y dice en Juan 16:8-11, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Una cosa es creer en Dios y otra es creerle a Dios. ¿Sí? En Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie está exento de pecado. Todos somos pecadores, pero Él vino a salvarnos, vino a darnos una nueva oportunidad. Y fíjate que aquí es interesante porque cuando Él dice, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado y de pecado por cuanto no creen en mí. Y el apóstol Pablo ahí en Romanos 3:23 revela o quita el velo ahí y abre el entendimiento y dice, por cuanto todos pecaron. Entonces, no hay ni uno que sea bueno, no hay ninguno que sea inocente, todos hemos pecado. Y eso lo sabemos ahora porque el Espíritu Santo es el que nos convence. No nos convence un hombre, no nos convence el mejor expositor, el mejor predicador. Nos convence el Espíritu Santo porque es palabra de Jesucristo. ¿Sí? Cada época en esta vida tiene deja huella, deja una marca, ¿sí? Por la que será recordada por siempre. En estos tiempos vemos y escuchamos un sinfín de rumores. Una pandemia por COVID, los mercados financieros especulan sobre la economía, ¿sí? El confinamiento, muchos lo llaman encierro. Y todo esto muchas veces hace que el creyente se sienta solo, se sienta angustiado, ¿sí? Esta situación que lejos de mejorar parece empeorar, pero en estos momentos es cuando necesitamos buscar esa llenura del Espíritu. ¿Qué más nos puedes decir tú, Manuel? Aquí hay algo muy importante.
La llenura del Espíritu es para tener una firmeza ante las situaciones. Y por favor no nos confundamos. Estar llenos del Espíritu no quiere decir que no debamos de tomar precauciones, como hablabas ahorita de una pandemia, de inestabilidad en los mercados financieros, ¿no? Al contrario, debemos de tomar todas nuestras precauciones. Por supuesto que debemos de respetar una sana distancia que recomiendan las autoridades, el uso del cubrebocas, seguir todas esas recomendaciones que las autoridades sanitarias recomiendan y algo que también debemos aprender y que yo creo que la mayoría tuvimos que aprender en este tiempo, es ahorrar. Debemos cuidar nuestra economía y ahí es donde también el Espíritu Santo debe tomar el control para hacernos buenos administradores en nuestra economía, en nuestras finanzas, ya que de ello depende nuestra familia. También hemos escuchado en mensajes anteriores que debemos luchar por la sana educación de nuestros niños y jóvenes, que son atacados continuamente con información distorsionada sobre la sexualidad. Pero con todo esto, con todas estas situaciones, ¿cómo luchar? Quizás te preguntes, ¿cómo luchar contra la corriente? ¿Cómo luchar contra todos estos asuntos y otros que ya se han comentado u otros que ves y que nosotros en este momento no estamos contemplando? La respuesta para todo eso siempre la vamos a encontrar en la Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra escrita, que es la manera con la que Dios se comunica con el hombre. Y quisiera resumir en 4 puntos lo siguiente. Número 1, necesitamos leer la palabra de Dios, que es la Biblia. ¿Cómo vamos a recordar una lectura si nunca la hemos leído? ¿Cómo saber una estrategia cuando tenemos alguna circunstancia adversa si no hemos leído las batallas que se mencionan en la Biblia y de qué manera fueron las estrategias para esas luchas? ¿Cómo saber que existe una solución si no hemos leído las formas en que Dios ha dado esas respuestas que de verdad sorprenden muchas y yo diría que todas? Porque cuando Él dirige la estrategia no falla, siempre va a haber un resultado a nuestro favor. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar a recordar, pero si leemos, y Él nos va a dar la respuesta a todo en esos momentos que nos encontremos. Dice en Hebreos 4:2 en la versión internacional: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiere decir que el Espíritu nos va diciendo qué es lo correcto y en dónde estamos mal. Bueno, número 1, necesitamos leer. 2, creer lo que leemos en la Biblia, ¿sí? No podemos leer y leer si no hay una convicción. Esto es estar convencidos de lo que estamos leyendo. ¿Qué les puedo decir de la Biblia? Es nuestro instructivo. Es nuestro instructivo para toda la vida. De principio a fin, siempre viene una palabra que nos levanta, que nos dice cómo caminar. Si no leemos y no creemos, la llenura no va a llegar. Debemos estar convencidos.
Y en 2 de Timoteo 3:16, de la versión internacional, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Como les dije, nos enseña, nos guía, nos lleva por la senda. Para reprender. La Biblia nos jala las orejas, decimos, nos endereza el camino. Si estamos a punto de torcerlo, Él lo endereza. Nos corrige de una manera con amor, porque Dios siempre nos lleva en el hueco de su mano y lo menos que quiere es que nos perdamos. Para instruir en justicia, siempre, siempre nos va a instruir en el buen camino. Número 3. Ya leímos, necesitamos creer, pero hay algo más importante: el orar. Aprendimos que leer es importante, tenemos que estar convencidos, pero si no oramos, no va a servir de nada. Porque puedo saber mucho de la palabra, puedo estar convencido, pero si no tengo una comunicación directa con Dios constantemente, de día y de noche, no lo voy a lograr. Y con mis fuerzas, mucho menos. En Romanos 8:26 dice: del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda porque no sabemos cómo debemos orar a Dios. Por el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabra para expresarlo. ¿Qué significa esto? Que a veces, por nuestra angustia, por nuestra desesperación, no sabemos orar. Quizás solamente lloramos y lloramos y lloramos y lloramos, pero no expresamos palabras. El Espíritu sabe lo que necesitamos y Él intercede ante el Padre por nosotros. Eso es lo más importante. Debemos tener esa comunión, esa oración constante. Y 4, tenemos que obedecer al Espíritu Santo. Ahora entramos en la parte donde nuestro orgullo y carácter humano debe doblegarse y ser obediente a la voz del Espíritu. Muchas veces creemos que el yo pienso, el yo siento, el yo soy es más. El orgullo debe ser doblegado, el orgullo debe caer. ¿Por qué? Porque si hay orgullo, no puedo utilizar lo anterior. Debemos dejarnos manejar por Dios, que Él surja y nosotros menguemos. En Romanos 8:14, de la versión Reina Valera, nos dice: todos los que viven en obediencia al Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¡Qué hermoso saber que somos hijos! Que ya no somos criaturas, somos sus hijos. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto, Manuel? Hemos escuchado la llenura del Espíritu Santo en nombres que Él utilizó, incluso mártires, pero llenos del Espíritu Santo. Pero todos ellos siguieron un ejemplo y tuvieron un ejemplo, y es nuestro ejemplo a seguir, nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él fue lleno del Espíritu Santo, Él fue fortalecido, fue empoderado en la llenura del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque empezó su ministerio, estuvo predicando, hizo milagros, sanidades, y hasta ahí iba bien. Se enfrentaba a veces en controversias con aquellos religiosos de esa época también, y siempre respondió con la sabiduría que el Espíritu Santo le dio y que lo guiaba en todo momento. Pero también hubo momentos de decepción, de frustración, de angustia. Decepción
cuando los discípulos se durmieron y no pudieron orar con Él, no le pudieron acompañar en la oración. Frustración, cuando llegan y lo apresan ahí en Getsemaní, lo dejaron solo. ¿Te has sentido alguna vez tú decepcionado, frustrado y has querido tomar tal vez otro tipo de decisiones o tal vez hacer otro tipo de comentarios? Pero Él no. Él, podemos decir fácilmente que todo, cuando hablamos del Señor Jesucristo en estos momentos, nada más lo leemos, nada más hacemos la lectura, pero si nos metemos de lleno a comprender ese momento, vamos a entender que el Espíritu Santo quiere hacer lo mismo con nosotros, llenarnos, darnos fortaleza, darnos sabiduría, para que en todo momento seamos sabios, pero por medio de Él, para llevar nuestras vidas, para estar siempre buscando la presencia de Él en nuestras vidas en todo momento, y podamos entonces enfrentar, librar todo aquello que nos rodea, problemas, angustias, noticias, porque nuestra mirada únicamente va a estar en Jesucristo. Y eso es lo que aprendimos hoy de la llenura del Espíritu Santo, que siempre está dispuesto a llenarnos con su poder para testimonio de que es real y siempre está con nosotros. Ahora no nos angustiamos por lo que pueda suceder. Él siempre nos consuela y nos llena de confianza para seguir adelante. Recordemos siempre esto. Tenemos que leer la Biblia, su palabra. Tenemos que creer y estar convencidos que lo que está escrito es la palabra de Dios para mi vida. Tenemos que orar como de acuerdo a la estrategia que está escrita y caminar en obediencia para agradar a Dios. Querido amigo e iglesia, te invitamos a que busquemos cada día más la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas y que siempre esté en nuestra casa. Hagamos un altar en nuestro corazón y en nuestros hogares para que su presencia siempre esté con nosotros. ¿Qué te parece si cierras tus ojos ahí donde te encuentres, ahí donde estás, y le decimos al Señor: bendito Dios, en esta hora te pedimos, Señor, que tú, Señor, nos envistas, Señor, con el poder del Espíritu. Enséñanos cada día, Señor, a buscarte más y más, de día, de noche, Padre, para que todo lo que tú tienes, Señor, preparado para nosotros, sea hecho. Que podamos, Señor, hablar y enseñar a los que vienen tras nosotros, Padre Santo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Bendito Dios. Amén. Dios les bendiga, reciban un saludo y reciban al Espíritu Santo en sus corazones. Bendiciones, buenas noches. Pues muchísimas gracias, Manuel y Leti, por esta palabra que han traído de parte de Dios y por aceptar el reto. Estamos viviendo tiempos diferentes, temporadas diferentes en medio de la iglesia, donde estamos viendo nuevos ministerios que Dios está levantando para su gloria y su honra. Muchas gracias. Queremos comentarte que la ayuda no se detiene, y esta semana tuvimos la oportunidad de ir a visitar a una de nuestras hermanas, ¿verdad?, de adultos mayores, que es nuestra hermana José, y pudimos acercarnos con ella para llevarle esa ayuda y para darle un saludo y un abrazo de parte de toda la iglesia. Que yo les mando un saludo a todas las hermanas y les doy gracias. Pues hoy venimos con la hermana José, la ayuda no se detiene, y también de parte de la iglesia le mandamos saludos, un abrazo, que nos da mucho gusto verla bien. Así que me da mucho gusto. Siga adelante, hermana, estamos unidas en contacto, y acuérdese que Monte de Sion es su casa, su familia y su iglesia. Sí, gracias, hermana. Dios le bendiga. Dios las bendiga también a todas. Para todos los varones, no se les olvide que este sábado tienen su reunión de oración, de intercesión a favor del Congreso, que ya lo tenemos encima,
hombre a hombre, 28 y 29 de noviembre. No se les olvide esta fecha. Estamos expectantes de lo que Dios va a hacer con nuestros varones, así que no te lo puedes perder. Dilo a quien tú conozcas, a primos, a familiares, a otros integrantes de la congregación, a las misiones también, ¿verdad? Que ya se integren, que ya se apunten, lo pueden hacer vía online o en la congregación, así que no te lo puedes perder. El próximo domingo tenemos nuestras reuniones, los esperamos con las puertas abiertas, con los brazos abiertos a cada uno, nuestras 2 reuniones a las 11 y 12:30. Así que muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Dios les bendiga y que tengan un excelente fin de semana. Hasta pronto, nos vemos.